Bueno, para corchos creo que el Malbec ha sido una uva, en este momento un vino muy importante para el consumo de vino en Guatemala. Y hay una característica que los sommeliers siempre mencionan de la Malbec y es esa nota a sotobosque. Una nota justo cuando uno entra a un bosque, ese aroma entre suelo, entre musgo, hojas secas, por ejemplo, y que es totalmente distinto al Malbec de Francia. El Malbec nació en Francia, pero fue en Argentina donde encontró su identidad y conquistó al mundo. En Guatemala, Corchos ha sido parte de esa historia, acercando esta cepa a quienes buscan descubrir el vino desde el placer, la conversación y la buena mesa. Hoy hablamos de una uva emblemática, de grandes etiquetas y del maridaje que nunca falla, Malbec y un gran corte de carne. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio donde sobra vino, donde sobra alegría. ¿A qué vino? Esta posibilidad que nos brinda Corchos de conocer mucho más sobre los vinos de todo el mundo, de hablar de maridajes, de hablar de historias, pero sobre todo disfrutar de una muy buena copa de vino. Nuestros anfitriones, Corchos, por supuesto, para poder compartir esto con ustedes. Jorge Solís, gerente general, pero un gran conocedor de vinos de hace muchas décadas. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto saludarte. Nosotros, igualmente, gracias. Vamos a pasarla bien. Y Juan José Sierra, que es sommelier, es embajador de cultura, pero también otro gran conocedor de los vinos. Gracias, Ricardo. No solo porque los estudias, yo creo que los tomás también, ¿verdad? Eso es lo bonito de conocer sobre vinos, básicamente. Bueno, hay una cepa emblemática. En lo personal me llega muy de cerca porque vamos a hablar del Malbec. Cepa que indudablemente, aunque nació en Francia, pues la toma Argentina, sobre todo Mendoza, como una cepa que es una insignia para esa provincia. Y para Corchos, ¿qué es el Malbec? ¿Qué significa el Malbec? Bueno, para corchos creo que el Malbec ha sido una uva en este momento un vino muy importante para el consumo de vino en Guatemala. Nosotros, el primer Malbec que trajimos fue hace casi 18 años, entonces realmente ha sido un precursor de la cultura de vino en Guatemala. Entonces es un vino súper amigable y pues a la gente le gusta mucho. Es una cepa que hizo un largo recorrido, un largo viaje para llegar a Argentina. Totalmente. Te cuento un poquito. Muchas veces pensamos en la Malbec justamente primeramente en Argentina, pero vino desde Cahors, en Burdeos. De hecho, ya se producía en Cahors bajo el nombre Cot. Una persona la llevó a Burdeos, al mercado de Burdeos. Ahí le puso el nombre de Malbec gracias a su apellido. Y más o menos año 1850 se lleva por una persona particular llamada Michel Puget hacia Argentina, junto con otras cepas, y ahí empieza la revolución del Malbec. Bueno, la gran escuela de enología donde estudian la mayoría de los enólogos en Mendoza se llama la Escuela Puget, que está justamente ahí en Guaymallén, en Mendoza. Y hay muchas marcas que trabajan y que han potenciado, Jorge, el Malbec alrededor del mundo y están aquí en Corchos, afortunadamente. Sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de representar varias marcas importantes, varias marcas que han influido en el Malbec a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos en nuestro portafolio varias marcas importantes como Alto de las Hormigas, Clos de los Siete, Achaval Ferrer, Cubilere de los Andes, Escorihuela Gascón. Si olvido alguna, pues Juanjo tal vez puede recordar una, pero tenemos un portafolio bastantes. Y lo interesante me parece a mí es que no es solo tener las marcas, sino que cada una tiene un perfil distinto. Es un Malbec distinto, altura distinta, una escuela distinta. Recordemos que también mucha de la influencia argentina proviene de Europa. Muchas de las migraciones que se dieron en los años 1800, 1900 vinieron acompañados justamente de personas que sabían producir vino en Francia, en Italia, en España, y llevaron consigo esas técnicas enológicas a Argentina. Y entonces empezaron a producir Malbec distintos. De hecho, los tres que vamos a probar hoy son uno completamente distinto del otro. Y ¿sabes qué me gusta, Jorge? Has estado en Mendoza y entendiste que la geografía mendocina hace que cada Malbec sea distinto, porque no tenemos el mismo clima, no tenemos la misma altura, no tenemos el mismo terreno. Entonces, eso le aporta muchas cosas distintas al Malbec. Claro, así como decía Juanjo, diferentes bodegas, diferentes perfiles, diferentes filosofías y cada vez Argentina, Mendoza se está volviendo más especialista en terroir, ¿verdad? Conociendo más, es un tema ya tal vez de
Europa, ¿verdad? Que empiezan a empezar a ser más específicos en cada lugar, ¿verdad? Ajá, Entonces ajá. empiezan a fraccionarse, a entender más el terroir. Entonces eso lo hace mucho más interesante el Malbec cada vez, ¿verdad? Cada vez más. Juanjo, ¿cuál es la característica del Malbec? Porque tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Merlot, Carmener, Pinot Noir, una cantidad de cepas emblemáticas, pero ¿cuál es la característica de un muy buen Malbec? ¿Qué Y lo eso, distingue al Malbec? Yo te diría que es muy complicado decirlo. Tenemos una versión genérica, por así decirlo, Ajá. pero también, justamente como mencionaban, depende mucho del terreno, depende mucho del clima, depende qué tanto nos estemos pegando hacia los Andes o qué tanto le estamos haciendo en un valle de Mendoza principalmente, que concentra casi el 80% de la producción en Argentina. El típico Malbec como tal puede tener taninos de medios a altos, va a tener buena acidez, va a tener una nota bastante especiada, bastante floral. Nos va a recordar mucho a frutos negros y hay una característica que los sommeliers siempre mencionan de la Malbec y es esa nota a sotobosque. Una nota es justo cuando uno entra a un bosque, ese aroma entre suelo, entre musgo, hojas secas, por ejemplo, esa es una característica muy puntual del Malbec y que es totalmente distinto al Malbec de Francia. Bueno, me encanta porque desde que llegó Corchos a Guatemala en todas estas décadas, y ya digo que, bueno, es decir, en todas estas décadas porque son más, que son 20, 25 años. Jorge, ¿qué tal es aceptado el Malbec en Guatemala? Porque ustedes fueron pioneros en ir, no educando, pero mostrando, dando degustaciones y haciendo entender cuál era la fortaleza de esta cepa tan buena. Sí, yo creo que una de las características del Malbec es la versatilidad, ¿verdad? Son cepas que no son muy tánicas, muy fuertes, sino que son muy fáciles de tomar, muy fáciles de maridar con comida. Entonces, sí, Guatemala tiene un perfil bastante de fruta, ¿verdad? Ajá. Pero Malbec ha sido como ha encajado en el paladar chapín, creo yo, ¿verdad? Es una uva que no falla nunca y la puedes disfrutar en cualquier momento. Entonces, esa versatilidad creo que es parte de lo que el Malbec significa aquí en Guatemala. Juan José, para alguien que se está recién introduciendo en el mundo del vino, y me encanta porque eso se hace en la escuela de vinos, justamente que tiene Corchos, tratar de dar a conocer de dónde viene cada una de esas botellas. ¿Por dónde arrancar? ¿Arrancás por un Cabernet Sauvignon, arrancás por un Merlot, arrancás por un Carmener o empezás con un Malbec si querés meterte ya de lleno en el mundo de uvas rojas, de uvas tintas? Perfecto, yo creo que lo importante para una persona que empieza en el mundo del vino es encontrar primero su perfil, es identificar qué le gusta más acidez, le gusta más fruta, le gustan los taninos, hay personas Y que cuando no disfrutan saben, de porque hay eso. muchos que no saben, dicen, no sé, recién estoy empezando en el mundo del vino, yo era más de cerveza, yo era más de otras cosas, pero quiero meterme de lleno. ¿Cómo hacemos para que vaya descubriendo ese gusto? Yo creo que mi primera recomendación sería que se pudiera ir por un Malbec joven sería ideal porque tiene notas bien aromáticas, buena frescura, un tanino no tan alto y eso es generalmente lo que busca una persona con un paladar relativamente nuevo. Preferiblemente, ya que estamos hablando de un Malbec argentino, que pudiera ser un Malbec de más altura, para que entonces refleje no tanto alcohol, sino un poco más de acidez, más frescura, notas aromáticas también. Bueno, ¿y cómo hiciste, Jorge, para incorporar en todos estos años en el portafolio de Corchos esas bodegas que son tan emblemáticas? Mencionabas a Alto Las Hormigas, Doña Paula, bueno, Clos de los Siete, obviamente. ¿Cómo hiciste para, de tanto Malbec que hay allá, porque esa es como la oferta más fuerte de Mendoza, digamos, seleccionar estas bodegas tan icónicas para traerlas a Guate? Yo creo que, bueno, un poquito de suerte también, porque a la larga uno busca las mejores bodegas siempre. Yo en mi portafolio siempre en Corchos buscamos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es una mejor bodega, Jorgito? ¿La que sacó más puntos? ¿La que está mejor evaluada a nivel internacional? ¿Cómo decís, esta es una buena bodega, Mira, este es un buen Malbec? Yo creo que las mejores bodegas son las más consistentes, ¿verdad? Entonces, puntajes, pero tengo puntajes todos los años, no tengo un puntaje muy alto un año y después puntajes. Entonces, los puntajes tienen peso también, pero realmente la consistencia de la calidad es lo que buscamos nosotros. Entonces, siempre yo, en las bodegas que tenemos, busco consistencia en calidad, ¿verdad? Y que las bodegas siempre prefieran la calidad a cualquier otra cosa. Recién cuando llegaba aquí a este lugar, estamos en zona 14, una de las tantas sedes de Corchos en Guatemala, me decía muy amablemente el señor aquí de la entrada, ¿a qué vino? Dije, vine a probar vino y vine hoy a maridaje, el maridaje casi perfecto, digamos, con que nacieron, ¿verdad? Como el café y la leche, para hacer un café con leche. Bueno, el Malbec con un buen corte de carne. Vamos a hablar de maridaje y vamos a probar el primero. Y se puso muy bueno este podcast realmente porque llegó la carne. Miren este corte espectacular. ¿Te gusta la carne, Jorge? Me encanta. Un tibón, mira. Con Malbec es espectacular.
¿Qué tal? Hay que agradecer este cortecito de carne que lo compramos en el lugar donde siempre vamos por las carnes, ¿o no? Procasa, por Pero supuesto. casa. ¿Qué tal? Miren qué bueno está. Y alguien nos ayudó también a darle el punto perfecto, ¿no? Sí, Restaurantes Aroa, del chef José Barreda, nos ayudó a prepararlo junto con ciertas preparaciones que vamos a ir mencionando ahí Qué poco rico. a poco conforme vamos probando. Miren, qué lástima que no les trajeron a ustedes, pero bueno, no importa, yo puedo igual compartirles. Pero para este buen trozo de carne, usted elige el término que quiera. Vamos, ¿con qué vino? ¿Con qué arrancamos? Perfecto. Empezamos con Altos Las Hormigas. Este es un Appellation Gualtallarí. Gualtallarí es una subzona que se encuentra dentro de Mendoza, Argentina. En Tupungato. Correcto. Allí A mí queda. me gusta muchísimo Altos Las Hormigas de por sí porque es una bodega que se enfoca mucho en el poder de la fruta, en el Ajá. terroir, en el respeto máximo a la fruta. No intenta opacar la fruta con mucha barrica, sino que es el toque justo, mantiene buena acidez, mantiene elegancia, estructura y que con este corte, excelente. Bueno, abramos el vinito. Aprovechemos esta oportunidad para ver cómo se abre este vino, porque muchas veces decimos, ay, no es una tontería abrir el vino, Jorge. De ahí ya empieza un poco la educación, ¿verdad?, de cómo abrir una buena botella. Sí, cuando empezamos, cuando empiezas en cultura, primero es aprender a abrir un vino. Quiere práctica, la verdad que poco a poco vas practicando mientras más tomas, pero realmente ahí están los pasos. Juanjo, tal vez nos puede explicar los pasos. Hiciste muy bien porque no les quitaste la parte de arriba porque esto es cera, ¿verdad? Eso es cera. Esta es una Entonces, botella distinta, es una botella claro. que a mí me gusta mucho. Es distinta, por supuesto, porque en el caso de una botella convencional que sí tiene la cápsula, primero hacemos el corte, ya lo vamos a dar con las siguientes botellas, En pero en esta este fue que de caso una. que tiene la cera, se hace directamente con el tirabuzón al centro. le da y un se cierre levanta. más hermético, digo, igual tiene el corcho, pero Correcto. como que la cera tiene todo un tema. Le da ¿verdad? mucha elegancia, le da un sello hermético. ¿Te gusta así Alto las Hormigas, Jorge, o no? Alto Las Hormigas para mí es una de mis bodegas, la primera bodega de corchos de Mendoza, entonces le tengo mucho cariño. Pues este vino en especial Te voy a ir sirviendo. es de Guattari, como dice Juanjo, es ya Alto Las Hormigas ha evolucionado mucho y son los especialistas en Malbec y Gracias. están haciendo estas líneas, tal vez estas líneas un poco más premium, ¿verdad? Ajá. Pero de menor producción, totalmente enfocados en el terroir. Entonces crean un Malbec muy fino, balanceado, con una mineralidad espectacular. Yo creo que nos va a ir muy bien con este corte. Con este corte. Tuve la oportunidad la primera vez que Corchos, que empiezo a trabajar con ellos hace, híjoles, un montón de años, casi 20, me invitan a Alto Las Hormigas y me cuentan esta anécdota tan linda, ¿verdad? Era un lugar de hormigueros, donde habían muchísimos hormigueros. Entonces tenían que buscar la manera de decir Alto Las Hormigas para que no se comieran estos viñedos. Es una bodega preciosa que vale la pena conocer. ¿Servimos el vinito o no? Por supuesto. Enseñanos todo, porque hay mucha gente que sabe, pero hay muchos que creemos que sabemos y no sabemos tanto, solo tomamos nada más. Así que, ¿cómo se sirve el vino? Perfecto. Tiene mucho que ver con tema de protocolo. Por si en algún momento llegas a algún restaurante y te van a servir el vino, lo primero va a ser catarlo, verificar la temperatura del vino, Sí. verificar su estado. Entonces, la primera parte sería servir un poquito del vino. Ok. Es muy poquito, solamente para que Y podamos para hacer la catar cata. y no quedar mal, porque si vamos, ¿verdad?, para una primera cita, no vamos a quedar haciendo lo que sabemos, Claro. hacemos tanto de cosas. Hacemos este movimiento de Lo la primero, copa, ¿o no? lo ideal sería llevar la copa quieta a nariz. Ok, ya empecé mal. Yo, mira, Llevamos a nariz y aquí lo que estamos buscando es identificar algún defecto. servime, si te es- lo voy a dar a Jorgito también para que, Sí, aunque, para que hagamos la aunque cata. se sirve la primera copa uno al que le preguntan quién va a catar el vino, pero hagámoslo todo, ¿verdad? hagamos Ahí está. Lo primero que hacemos, me lo llevo. Entonces aquí lo que buscamos es identificar algún defecto, si es que lo existiera. ¿Qué si hay un defectos defecto podemos Que identificar? serviste muy poco. Vamos, mira. Ese es el efecto. Esto serviste poquito. Bueno, y ahí sí le entra la vueltita, ¿verdad? Aquí sí, una vez ya sentimos que no hay ningún defecto, ¿qué efecto podemos sentir? ¿Algún defecto de algo tipo cartón húmedo, de algún periódico mojado, de Vinagre. algo de vinagre Algo también? vinagrado. Eso ya podría ser un indicio que algo está mal en el vino. En este caso Ajá. no percibo nada, no sé Nada, al ustedes. contrario, no, está perfecto. Súper floral, frutal, es lo que esperamos de este vino. Lo probamos ahora, lo llevamos a todo el paladar. Poquito, ¿verdad? Aquí verificamos la temperatura. Vemos si efectivamente no existe ningún defecto en el vino. Para mí este vino está excelente. Y una vez que ya catamos, ahora sí Ahora sí a podemos servir servir como bien. Dios manda. Jorgito, dame tu copa, ¿verdad? Porque ya que vinimos a tomar vino, no a... Que vino a tomar vino. Ahí está. Muy bien. Te sirvo a ti. Gracias. Bueno, y esta carne tan buena, ese es un corte muy bueno. Como ves, yo creo que este término es 3/4 aproximadamente. Y hay muchas opciones para acompañar. Acá hay una mantequilla con ajo que viene perfectamente bien para este corte. Si a usted le gusta colocar algún tipo de aderezo, de salsa
de acompañar la carne con algo. Yo no sé si ustedes la prefieren. A mí me gusta la carne sola, solo con sal. Entonces vamos a probar este corte, pero la mantequilla puede de pronto ayudar Es recomendado a por el impulsar chef. más. Sí. Sí, muchas gracias a Beef House Gracias. por este corte. Y al chef por estas salsas. Vamos a hacer el maridaje perfecto. Muy buen corte. Y estamos viendo imágenes de cómo se hizo, ¿verdad? Para saber. Me encanta. Está muy buena. Una carne que es suave. No tiene tanta grasa, solo tiene un pequeño borde con grasita, pero la carne en sí no tiene tanta grasa porque es un buen maridaje, un buen Malbec, un buen pedazo de carne. Y mientras les cuento, me gustaría que conforme ustedes vayan masticando un poco de carne, prueben el vino al mismo tiempo. Ok, o sea, la Este- carne y el vino. Sí, este maridaje lo hicimos puntualmente porque, primero el T-Bone es lo mejor de dos mundos. Tenemos una parte grasa, una parte de elegancia. Entonces, lo que estamos buscando aquí con la mantequilla de ajo negro y también un poco de romero es resaltar primero Bueno. esa nota herbal del Malbec que tiene naturalmente y darle un poco de profundidad al sabor de la carne también. Y justamente, si pueden probar un poquito de la mantequilla puesto sobre la carne, queda excelente. Espectacular. Este vino también nos ayuda muchísimo a refrescar el paladar, tiene muy buena acidez, como ya se dieron cuenta. Y creo que eso es lo que buscamos, resaltar acidez, resaltar esa nota herbal, limpiar el paladar y que pues cada bocado sea fácil de avanzar. Pero ¿qué te pareció este maridaje? Excelente. Jorge? Tal vez Juanjo Sí. nos explica un poco los pasos del maridaje, porque mucha gente, ¿qué es maridaje primero, verdad? ¿Qué es maridaje? ¿Cómo primero el vino, primero la comida? ¿Cómo? A ver, Juanjo, que nos den Sí, porque unos tips. A mí la primera que me invitaron a un maridaje iba con un regalo, pensé que era una boda. Entonces dije, no, yo tenía un maridaje. Ay, pero por Dios, ¿qué onda? Entonces, Pero no vas, fuera tan de lejos, bromas. no vas tan lejos porque dicen que la palabra maridaje viene de Maridaje. matrimonio. Ajá, de Exacto. matrimonio, Y es exactamente. el lograr casar al vino con la comida y lograr que idealmente, en un mundo ideal de un matrimonio, ni uno opaque a la comida ni la comida al vino. Que se complementen. Que se complementen y que juntos sean mejor que separados. Y que uno saque lo mejor del otro. Correcto. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que buscamos con un maridaje es encontrar qué notas de la comida, qué notas del vino nos ayudan a resaltar lo mejor, como bien mencionabas. En este caso, por ejemplo, si en el vino estamos sintiendo notas florales, herbales, frescas, ¿qué buscamos? Complementar con el corte de carne. Notas herbales, notas de profundidad, notas de elegancia y que la acidez nos limpie el paladar de esa grasita que indudablemente el T-Bone tiene. Bueno, brindemos, chicos, porque esto está bueno y hay que brindar. Bueno, nos habíamos olvidado de lo fundamental. Entramos a la carne Antes que sin nada, piedad. Salud, salud. Está bueno. Salud. Este corte está perfecto. Buen maridaje. Término 3/4. Término medio también es válido. Usted elige como quiera, pero que no se le confunda, ¿verdad? La sangre con el vino, que a veces suele pasar, pero eso es cuestión de gustos. Buen corte de carne para arrancar. Pero la idea de este podcast es hacer el maridaje y probar 2 vinos. Ya probamos el primero, quedan 2 más. Así es que vamos al siguiente, ¿les parece? Saludcita entonces Salud. por ustedes. ¿A qué vino? Vamos al siguiente corte. Salud. Prueba superada con el primer vino. Qué calidad, qué buen maridaje con ese corte de carne. Pero miren, viene este corte también. New York, que es muy bueno, de Midhouse, de Procasa, que son excelentes cortes. ¿Qué les parece este? Está Muy bien, asado está perfectamente muy bien. Lo hizo un especialista, Juanjo, ¿no? Sí, este es un New York cocinado término medio. La idea aquí es que tenemos un corte firme con buena cantidad de grasa y eso nos va a dar también mucha elegancia al momento de estarlo probando. La recomendación que habíamos trabajado con el chef era poder echar un poquito de chimichurri, pero no es un típico chimichurri muy invasivo. Aquí lo que intentamos resaltar es más la nota herbal, fresca. Herbal, orégano, para que sepan, orégano, ajo, vinagre, aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de ají. En Guatemala sería chile cobanero y con eso hacemos un buen chimichurri. Todo píquelo usted, no compre las cosas picadas porque es la mejor manera de hacer un chimichurri fresco. Bueno, ¿te gusta este corte o no? Para acompañar un buen Malbec. Pues no sé qué Malbec vamos a ¿Con cuál vamos qué Malbec ahora? Vamos a recomendar. Ahora vamos con Doña Paula Selección de Bodega. Te digo, este es uno de mis Malbec favoritos. Es una bodega que tiene muchísima consistencia, es una bodega que tiene mucha profundidad, elegancia, pasa 18 meses de crianza en barrica y eso le da una untuosidad y unos taninos que los vuelve unos taninos dulces, suaves. Es un vino con buena acidez, al igual que el resto de Malbec, pero aquí hay algo especial y yo particularmente prefiero trasvasarlo a un decantador. Si les parece bien, lo pasamos ¿Te a un parece? decantador. Sí, la gente puede comprar aquí también los decantadores y todos los accesorios para servir vinos acá ahí en Corchos, Así los es, encontramos, ¿verdad? Aquí encontramos todos los gadgets de vino, decantadores, descorchadores,
todo lo que puedas para servicio, estamos aquí a las órdenes. Bien, vamos entonces con este vino. Hay que recordar, como decías, la región de Gualtallarí, ¿verdad? Una región muy importante que está en el Valle de Uco, en Tupungato. Estamos hablando de entre 1.000 y 1.600 metros de altura. Sí. Esto le aporta al vino características muy particulares. Mientras tanto, yo voy con la carnecita, que se ve muy buena. ¿Con grasita, sin grasita? Como quieras. ¿Está bien? Estamos bien. Ahí está. Y que es importante mencionar. El vino le damos el pedazo más grande. Ahí está. Y es importante mencionar que uno de los factores principales para la elaboración de vino de calidad en Mendoza y en Argentina es la altura. Justamente lo mencionamos anteriormente y eso es lo que le va a dar una nota muy característica en frescura, en floral, por ejemplo, en notas herbales. Y eso es lo que queremos justamente reflejar. De hecho, doña Paula, su lema es cuestión de altitud. Y la altitud es lo que da la calidad. Y es muy distinto realmente comparar si vas a Luján de Cuyo o vas, que es la cuna del Malbec, históricamente hablando, en realidad, pero el Valle de Uco hoy se ha transformado en un referente importantísimo, sobre todo Tupungato, de la producción de buen Malbec. Sí, mira, doña Paula, aparte hablando de esta bodega tan importante, es una de las bodegas más importantes a nivel de State, bodega State en Mendoza. Tal vez doña Paula, esa es una diferencia muy, muy, muy importante. Y bodega State, ¿qué quiere decir una bodega State? Pues obviamente una bodega que controla su uva toda, ¿verdad? Tenemos bodegas tal vez muy grandes que compran uva a otros productores, pero doña Paula, la diferencia es que toda la uva lo controla doña Paula. Toda la cosecha, todos sus campos, todas las hectáreas de producción la tiene doña Paula. Entonces doña Paula, y tenemos tal vez la oportunidad de tener esta selección de bodega, que es el vino ícono de la bodega. Entonces eso, pues, obviamente es muy importante. Bueno, ahí yo estaba diciendo que el chimichurri está a punto. Póngale ese poquito de chimichurri para ver este maridaje. ¿Con qué más acompañás? Acá estamos con carne asada, obviamente, de primer nivel, pero ¿con qué más te gusta acompañar el Malbec? El Malbec también va muy bien tal vez es un tema personal, pero muy, muy bien con comida italiana, con pastas, con salsas de tomate. Y no sé, tal vez, sí, yo creo que pasta combina muy bien. No sé qué otro se me puede ocurrir. Bueno, a mí me gusta mucho con los recados guatemaltecos, con un subanic, con un pepián, salsoso, con un caquic. Me parece que va muy bien. Y ayer decía esto, pero los tamales con una buena copa de Malbec son muy buenos, de veras, porque los acompañamos con algo que el chocolate está perfecto. Pero haga la prueba, un tamalito con una copa de Malbec. Funciona muy bien. Funciona súper bien y tiene mucho que ver de nuevo con la acidez, con la frescura de este vino. Nos puede quedar muy bien con especias, con recados a base de tomate. Por ejemplo, también a mí se me ocurre una lasaña con bastante queso. Nos puede ayudar a limpiar el paladar, complementa esa nota grasa, esa nota de la proteína también. Y sobre todo esta versión de Doña Paula Selección de Bodega, que si ya se dieron cuenta, la barrica está muy bien integrada porque logramos percibir notas de fruta, notas de especias dulces, tipo vainilla, tipo canela. Y para mí eso, ya con el chimichurri puesto, no sé ustedes qué tal les pareció, pero me encantó. Qué buen maridaje, ¿o no? Me encanta. Y tal vez otra cosa para mencionar, cómo ha evolucionado el vino y los Malbecs también. Antes era mucha madera en los vinos. Ahora los vinos íconos no son tan maderosos como antes, ¿verdad? Son más versátiles y por eso los maridajes son mucho más amables. No son tantas, o sea, tiene barrica, pero no una barrica tan marcada, sino que una barrica que es a fondo y se nota mucho la fruta, la calidad de la fruta. Creo que es importante mencionarlo. Sí. Me gustó la idea de, mientras estoy masticando, agrego el vino. ¿Por qué? Esa es la mejor manera para saber si hay algo en el vino que nos está nublando a la comida al vino, o si juntos tenemos sabores que no habíamos sentido por separado. Es bueno, generalmente cuando uno hace una carne asada, está la previa, ¿verdad? Uno empieza con algunas boquitas, algo así, algún quesito, algunas aceitunas. El vino con el que voy a acompañar la carne tiene que ser el que inicia antes de empezar a comer la carne, ¿empiezo a tomar ese vino o tengo que abrirlo cuando voy a servir la carne? ¿Qué aconsejas? Pues yo creo que depende mucho del tipo de vino que estemos sirviendo. Por ejemplo, si vamos a estar en un asado, tú mejor que nadie siendo argentino sabes que hay una previa, entonces podemos empezar muchas veces en caso estamos hablando de un Malbec, podemos empezar por un Malbec más ligero, un poco más para platicar, para estar picando ahí unos quesitos, y a medida que va avanzando la tarde, el asado, la noche, podemos ir cambiando hacia algo un poquito más contundente. ¿Qué es un Malbec ligero? Yo no sé mucho de vinos, voy a Corchos, quiero comprar, ¿cómo sé cuál es un Malbec ligero o un Malbec con más cuerpo, con más presencia? ¿Cómo lo distingo?
Primero, preguntándole a nuestros asesores de venta. Tenemos la ventaja que muchos de nuestros asesores, todos diría yo, tienen el conocimiento de vino suficiente para poderte aconsejar. Y si en caso estuvieras en un supermercado, puedes irte por alguna etiqueta donde identifiquemos que es un vino joven, primero. El vino joven es sinónimo de frescura y de acidez. Ajá. Y luego también el grado de alcohol nos va a reflejar mucho. Si estamos hablando de un vino equilibrado, el grado de alcohol nos va a dar a entender que puede ser un vino un poco más ligero. Alrededor de 13.5 grados de alcohol podría estar bien para empezar. Bueno, y Jorge, doña Paula, para corchos es todas las marcas son emblemáticas, pero doña Paula tiene un papel muy importante dentro del portafolio de corchos. Sí, doña Paula, pues te puedo decir que es la bodega tal vez de Argentina más importante en Guatemala. Es un vino, como te digo, el precio-calidad es excepcional, ¿verdad? La consistencia que hablaba en un inicio de las bodegas es la consistencia de calidad año con año. Vinos muy versátiles, fáciles de tomar. Digamos, los Cardos Malbec sería un vino que te recomendaría como un inicio. Claro. Iniciar en el mundo del vino. Los Cardos Malbec es uno de nuestros vinos más vendidos y más aceptados en restaurantes, en todos lados lo encuentras, y más que todo en corchos. Y yo creo que doña Paula ha sido un emblema de una marca bien trabajada en el mercado, ¿verdad? Y que entra en todo el mundo de los vinos, ¿verdad? En un inicio, desde conocedores a no tan conocedores, y si estás empezando, pues es lo mejor también, ¿verdad? Bueno, vamos a brindar entonces. Tenemos. A mí ya me queda poco. Doña Mango, me encantó el vinito. Bueno, la verdad que acá la carne se va. Mire, es tan divertido. Me encantó esta idea es un paso que dimos, un upgrade que vimos en este podcast del año pasado. Ahora comemos, tomamos, charlamos. ¿Vieron cómo va fluyendo más la conversación mejor? Mucho mejor. Y espera el tercer corte, porque ahorita estamos así. Ya en el tercer corte ya no giramos la copa, giramos nosotros. Así es que vamos al tercer corte porque estamos aprendiendo, conociendo, descubriendo el maridaje. Un buen vino, un buen corte de carne y todo lo que tenemos que saber en A Qué Vino. Y este podcast tiene magia porque inmediatamente aparece un nuevo corte de carne. Miren lo que es esto. Wow. Jorgito, presentalo, por favor. Wow, gracias a Meat House por este corte. Este es el corte Cowboy. Miren qué maravilla. Un corte súper jugoso, una grasa bien integrada. Y que pesa esto de pesar. Es una libra. Un poquito más, te diría yo, libra y media. No solo eso, con el hueso aquí integrado, que es causa una belleza. Un sabor excepcional. Vamos a Qué probar. bueno, qué bueno. Y perfecto para maridar con un Malbec. ¿Y con qué vino? Este es otro vino emblemático Wow, del portafolio de corchos, Jorge. Bueno, el tercer vino es Clos de los Siete. Tenemos el privilegio de representar Clos de los Siete de Michel Roland. Recientemente, el mes pasado, falleció Michel Roland. Pasó a otra órbita. Sí, fue un fomentador de no solo de la cultura de vino, un gran asesor de muchas bodegas, pero el que realmente, uno de los más importantes enólogos que dio a conocer el Malbec a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Clos de los Siete, ahorita Juan nos va a hablar un poquito de este proyecto, de lo que él logró, ¿verdad? Uniendo bodegas francesas, know-how francés, es un blend de Malbec, y tenemos la oportunidad de catarlo con este Cowboy. Lo vamos a pasar, la botella esta es como un legado, porque Michel Roland está considerado, y lo seguirá siendo, aunque no esté en este plano terrenal, uno de los mejores enólogos del mundo, y andaba buscando un terreno en Argentina, y llega a Mendoza y encuentra este espacio espectacular y arma este gran proyecto, ¿verdad? Y te cuento que justamente cuando mencionábamos anteriormente que hubo mucha inversión extranjera al momento de las migraciones y demás, uno de los precursores de poder plantar vides europeas en Argentina fue justamente Michel Roland. Entonces él llega y en aquel momento no se producía un Malbec de buena calidad. Gracias a su know-how francés, se da cuenta que hay una oportunidad perfecta para poder producir y empieza a producir. Pero también, por supuesto, él teniendo un chateau en Burdeos, tenía muchos conocidos alrededor, les cuenta sobre su proyecto, les llama la atención, van a Argentina y fundan Clos de los Siete. Clos de los Siete está fundado por 4 familias distintas, dentro de las que estaba incluido Michel Roland y su legado. Y entonces forman este vino. De hecho, la bodega solamente tiene Clos de los Siete y es producido básicamente de las mejores producciones de cada una de estas parcelas. Son 7 parcelas en total, 4 familias francesas que producen este vino. Entonces yo diría, es un Malbec argentino con estilo francés. Pero hablemos de las características de este vino y este maridaje con este corte espectacular. Sí. Y cierro por acá. Ahí está. Pues lo interesante de este Malbec como tal es que estamos hablando de un blend.
de un blend. La ventaja de un blend es que podemos complementar muchas de las notas que la Malbec naturalmente no posee y entonces, por ejemplo, este blend domina la Malbec casi un 50%, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Merlot, tenemos Cabernet Franc, tenemos un poco de Syrah y al final funciona como que si estuviéramos hablando de un corte de carne. El corte de carne como tal, si lo preparamos a la parrilla sin especias, pues nos sabe a carne. Eso sería un vino varietal. Pero en el caso de un blend, es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Añadimos un poquito de chimichurri, añadimos mantequilla, añadimos un poco de sal. Estamos complementando ese sabor inicial. En este caso, lo que nos va a dar este vino es el perfil del Malbec, por supuesto, es la espina dorsal, pero tenemos esas notas especiadas, esa acidez, tenemos esas notas un poco tostadas también de la Cabernet Sauvignon, por ejemplo, y ese es el perfil que estamos buscando con este vino. Espectacular. Elegancia. Jorge, fuiste a Clos de los Siete, estuviste en este lugar, recorriste las bodegas, Monteviejo y todas las demás. ¿Cuál fue la experiencia? Porque más allá del buen vino, es un espectáculo visual por la arquitectura de ese espacio, ¿no? Sí, como mencionó Juanjo, Clos de los Siete es un complejo que está integrado por 4 bodegas francesas, cada uno con un diseño excepcional, con la cordillera de los Andes enfrente. Entonces crea un ambiente excepcional. Cada bodega francesa, bueno, son los productores franceses, pero con el know-how francés, entonces están haciendo vino con un know-how francés, ¿verdad? Entonces los vinos que encuentras ahí, nosotros representamos Clos de los Siete, pero también tenemos de ese complejo Cuvillier de los Andes, Monteviejo, que son bodegas excepcionales, que tienen sus vinos de Bordeaux y tienen un know-how de muchos años, ¿verdad? Entonces realmente una experiencia excepcional visitar. Ya saben que nuestros clientes cuando quieran visitar las bodegas, pues con mucho gusto les hacemos el contacto para que las puedan visitar sin ningún problema. Vengan a Corcho porque obviamente tienen los contactos, trabajan también con estas marcas que a cualquier lugar del mundo al que usted quiera ir, en este caso estamos hablando de Mendoza, del Valle de Uco, de Luján de Cuyo, lugar emblemático obviamente para la producción de Malbec. No nos olvidemos de Maipú, que también es un lugar muy interesante de la provincia de Mendoza. Probamos 3 cortes de carne. ¿Es necesario probar 3 vinos? Si yo dije, hoy quiero quedar bien con mis cuates, voy a hacer una carne asada, quiero que lleguen a casa, ¿selecciono 3 vinos o con uno acompaño los distintos cortes? ¿Qué aconsejarías, Juan José? Yo aconsejaría que sí se pudiera hacer con vinos distintos porque así como existen vinos distintos, existen cortes distintos. Cada uno tiene un marmoleo de grasa distinto, cada uno puede llevar una preparación distinta. Entonces, mi recomendación sería que si nos fuéramos vino por corte, vino por preparación. El maridaje está fantástico. Este es un tema, comer, hablar, comentarles, compartir, brindar, darles información. Es todo un reto, un desafío, pero lo estamos logrando, ¿no? ¿Qué decís? Me encantó cómo salió esa nota. Yo digo que sí, no sé qué dirán ahí detrás de cámara. Súper bien el maridaje, ¿verdad? Salud. Este es espectacular. Esta nota ahumadita, esa nota tostada que le dieron a este corte, pues resalta muchísimo gracias a creo que la Cabernet Sauvignon, un poco esa nota picosita también de ahí de la Cabernet. Buenísimo, fue excelente. Juanjo, que decías la Malbec, la Cabernet Sauvignon y la Legendaria, porque le está poniendo este artículo femenino, porque estamos hablando de la cepa. La cepa, la uva, de la uva. Por eso es que es bueno, porque si uno dice, voy a llevar un buen Malbec, voy a llevar un buen Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Pinot Noir, un Carmener, pero la cepa es femenina, entonces por eso va ese nombre, ¿verdad? Totalmente. Y otro comentario también del Malbec. En Guatemala somos un país carnívoro, ¿verdad? Si te das cuenta, muchos restaurantes, carne. Entonces, realmente estos maridajes los vas a encontrar normalmente en restaurantes. Pues siempre que vas a un restaurante de carne, la recomendación es no pierdes diciendo un Malbec y con eso no fallas, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de la cultura de vino en Guatemala es la combinación de carne y vino, ¿verdad? Y Guatemala tiene la característica de, no sé, muchos restaurantes de carne, ¿verdad? Somos una cultura de carne, entonces ahorita, pues, meterle un Malbec, un vinito, pues, es lo más recomendado, ¿no? Porque de la comida típica no está tan presente la carne, salvo en las hilachas, no hay muchas otras cosas, sí, ¿verdad? Otros cortes, sí. Pero la carne gusta mucho acá, esta es una excelente posibilidad, buen maridaje. Hagamos un repaso muy rápido, 3 características que definan a cada uno de los vinos. Empezamos con Alto Las Hormigas, seguimos con Doña Paula y terminamos con Clos de los Siete, característica de cada uno de estos vinos. Perfecto. Yo me iría en el caso de Alto Las Hormigas, me iría por frescura, pureza de la uva y estudio del suelo. Bien. Luego, en el caso de Doña Paula, me iría por complejidad, elegancia y consistencia, que es algo muy importante que mencionaba Jorge. Y en este último, me iría por lo que mencionábamos, un Malbec argentino, pero con alma francesa.
elegancia, pureza, mucho estudio, mucho know-how francés, pero en las tierras argentinas. Relación calidad-precio, Jorge, fundamental destacarlo siempre. Son vinos accesibles, cada uno con su valor, por supuesto, pero son vinos que podemos tomar. No es aquel vino que decís, bueno, voy a esperar con los 25 años casado para comprarme ese vino. No, podemos venir y tomar y disfrutar estos buenos vinos, ¿verdad? Así como puedes tomarlos ya, lo puedes guardar 5 o 10 años. Si te gusta guardar, pues yo creo que el vino es para tomarlo y disfrutarlo el día de hoy, pero sí, puedes guardar estos vinos. La pregunta es, siempre preguntan, mire, ¿cuándo lo puedo guardar y todo? Estos vinos que estamos catando hoy lo puedes guardar 10 años, 15 años, sin ningún problema. Pero también los puedes degustar ahorita y disfrutarlos ahorita. Entonces, bueno, es una buena alta. Aquí vinimos a brindar, porque antes de terminar hay que hacer un buen brindis, eso es parte de la celebración, de juntarse con los amigos, de disfrutar una buena copa de vino. ¿Por qué brindas, Juanjo? Brindo por las nuevas oportunidades, brindo por el crecimiento del vino en Guatemala y brindo porque estamos aquí compartiendo, porque para eso es el vino, para compartir. Está muy bien, Jorgito. Un año emblemático para Corchos, ¿eh? Sí, 20 años, pues ahí vamos caminando. Yo también brindo por el fomento de cultura de vino, que es número 1, y también por Michel Roland, que fue fomentador también de la cultura de vino, así que también por él. Muy bien. Más descanse. Excelente. Yo por ustedes, que nos han seguido más de 30 minutos, queremos conocer de vinos, queremos entender mucho más. Y en cada edición de ¿A qué vino?, este podcast de Corchos, vamos a conocer eso justamente, porque es tan simple, lo que parece tan rebuscado. Es una copa de vino nada más, pero hay una gran historia detrás de esto que estamos tomando y que tanto nos hace disfrutar. Salud y nos vemos la próxima. Salud. Gracias, Juan José. Gracias, Salud. Jorgito. Muy bien. Muchas gracias. Salud por ustedes.